Hola, buenos días amigos y amigas de Mundo de Colores. Juli77 te saluda. Namaste. En esta tarde te quiero hablar sobre una de las tres divinas personas, el Espíritu Santo. Bueno, como yo te decía, te voy a hablar sobre el Espíritu Santo, una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Al Espíritu Santo muchas veces no se le da la verdadera importancia de que tiene. Porque a veces se pasa, digamos, por alto y hay, por ejemplo, hay religiones que son monoteístas, hay religiones que solo creen en el Padre y el Hijo, pero para la mayoría de las demás religiones cristianas sí somos trinitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas en un solo Dios verdadero. Okay, aquí te pongo esta ilustración de donde podemos conseguir el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jueces capítulo 3, versículo 10, dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en el caudillo de Israel y salió a la guerra. Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó las trompetas, y todos los del clan de Abisaer fueron convocados a seguirlos. En Jueces capítulo 11, versículo 29, entonces Jafé, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad, y Manasés pasó por Mizpa de Galaad, y desde ahí avanzó contra los amonitas. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso palabras en mi lengua. Digamos, esta parte, más adelante te voy a enseñar cómo el Espíritu Santo a veces pone, digamos, palabra en nuestra lengua o somos utilizados por el Espíritu Santo. En Miqueas capítulo 3, versículo 8, dice, yo, al contrario, estoy lleno del Espíritu del Señor. Él me da celo por la justicia, me llena de fuerza y ánimo para pronunciar o denunciar a Jacob su pecado. Ok, prosiguiendo con esta información, okay, el Espíritu Santo siento yo que adquiere más significado o más presencia en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Y voy a comenzar con estas dos citas bíblicas que las encontramos en San Mateo. Una de ellas está en San Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se uniera a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ahora, escuchen esto, lo del San Mateo capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11 dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Se está refiriendo Juan el Bautista al Maestro Jesús. Dice, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ok, ahora voy a dar lectura al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 9, que habla o narra el bautismo de Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Dice, en esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma sobre su cabeza. También se oyó una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí que están ilustradas perfectamente las tres divinas personas. El Padre que está hablando y que dice, este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo que desciende sobre la cabeza del Maestro Jesús en forma de paloma. Y el Maestro Jesús que está siendo bautizado por Juan el Bautista. Entonces, vean qué bonito como ya el Espíritu Santo adquiere como más presencia aquí. Quiero que le prestemos mucha atención a este pasaje bíblico, donde nos
dice la importancia del Espíritu Santo. Eso lo voy a leer en San Mateo capítulo 12. Voy a comenzar desde el versículo 30. Escuchen bien. Dice, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo, a todos se le perdonará cualquier pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, dice que si pedimos perdón y nos arrepentimos, dice la palabra, nuestros pecados serán perdonados. Pero escuche bien, cualquiera puede blasfemar contra el Padre, puede blasfemar contra el Hijo, pero nunca jamás se le va a perdonar si blasfemamos contra el Espíritu Santo. Escuche bien, no se le perdonará en esta vida ni en la próxima. Y quiero recalcar aquí, resulta que, bueno, hay más de una vida, ¿verdad? Como lo dice la palabra, pero también hay más de una muerte. La primera muerte, todos tenemos que pasar por la primera muerte, como lo pasó igual nuestro Maestro Jesús al morir en el Calvario. Pero la segunda muerte, que es la definitiva, entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, así que tengamos especial cuidado cuando nos vayamos a dirigir al Espíritu Santo. Ahora les voy a hablar sobre el día de Pentecostés. Es algo también muy importante, muy interesante. Eso lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Leo textualmente. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se le repartieron y se le posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu concedía expresarse. Okay. Quiero decirte, luego te voy a hablar de algo importante. El Espíritu Santo se nos posa sobre nuestra cabeza. ¿Cómo se posó en la cabeza del Maestro Jesús al ser bautizado por Juan el Bautista? Eso ya lo vimos casi al inicio del video. Ok. Resulta que el Espíritu Santo se posa sobre nuestra cabeza. Y el Espíritu Santo es el que otorga los dones espirituales. Ok, que ahora te voy a hablar de los dones espirituales. Pero antes de eso quiero decirte lo siguiente. Si nuestros pensamientos son negativos, son sucios, es muy difícil que el Espíritu Santo descienda sobre mi cabeza. Entonces tenemos que estar siempre constantemente en oración, constantemente mandando buenos pensamientos, es decir, en otras palabras, tener una buena vibra para que el Espíritu Santo pueda descender y otorgar el don. Ahora, el don uno lo puede pedir. El Espíritu Santo es quien decide qué don te va a tocar. ¿Okay? Y estos de los dones espirituales están en Corintios 12. Y se lo voy a leer a continuación. Escuche bien. Primera de Corintios capítulo 12. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos del mundo. Dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones para un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial, el Espíritu Santo,
para el bien de los demás. A unos Dios le da el espíritu de la palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu la palabra del conocimiento, a otros por fe por medio del Espíritu Santo, a otros por el mismo espíritu le da dones para sanar a los enfermos, a otros les da el don de la profecía, a otros el don de discernir espíritu, a otros de hablar en diversas lenguas y a otros interpretar estas lenguas. Entonces, y eso es uno de las muchas funciones del Espíritu, pero en total son 12 los dones que el Espíritu Santo reparte a nosotros. Es de allí la vital importancia que le demos al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de consolación. Todo esto son nombres del Espíritu Santo y cada uno significa una cosa. Ahora quiero que también vayamos a interpretar esta palabra que está también en la Sagrada Escritura. Escuchen esta palabra muy bonita, también interesante. Como les digo, el Espíritu Santo tiene varios nombres. Ok, fíjense bien. En San Juan, capítulo 14, versículo 16, dice lo siguiente. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro, consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque viven con ustedes y estarán en ustedes. Ok, ahora quiero que también oigamos lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7. Dice así. Dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde va? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se le han entristecido mucho. Pero les digo en verdad, le conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá con ustedes. En cambio, si me voy, se le enviará a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y a ustedes yo les pondré, y ustedes ya no podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, que el Señor, el Maestro Jesús, después de la partida del Maestro Jesús, dice que no iba a enviar el Espíritu Santo. Y esto se cumplió, ¿a dónde? En el día de Pentecostés. Así que, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor nos bendiga hoy, mañana y siempre.